Para empezar, hablaremos de qué son los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos son todas las especies químicas que en su composición contienen el elemento del carbono y usualmente elementos como el oxígeno, hidrógeno, fósforo, cloro, yodo, nitrógeno, etc., con la excepción del anhídrido carbónico, los carbonatos y los cianuros. Uno de ellos es el metanol, propanona, acetileno, etc. Las características de los compuestos orgánicos son que son combustibles poco densos, electroconductores, poco hidrosolubles, pueden ser de origen natural u sintético, tienen carbono, casi siempre tienen hidrógeno, componen la materia viva, su enlace más fuerte en covalente, presentan isometría y presentan concatenación. Ahora bien, continuemos con la clasificación de los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos se clasifican por carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y moléculas pequeñas. La clasificación de los compuestos orgánicos puede realizarse de diversas maneras, atendiendo a su origen, su estructura, su funcionalidad o a su peso molecular. Los compuestos orgánicos pueden dividirse de manera muy general, los cuales son los compuestos alifáticos, compuestos aromáticos, compuestos heterocíclicos, compuestos organometálicos y polímeros. Los compuestos alifáticos son alcanos no aromáticos, compuestos por carbono y carbono, tienen enlaces simples y un ejemplo es el etano. Compuestos aromáticos son aquellos que dan olor a las cosas o frutas. Por ejemplo, acetato de amilo, que da el olor a la pera. El acetato de octilo, que da el olor a naranja. El antranilato de metilo, que da el olor a la uva. Y el butirato de amilo, que da el olor a durazno. Los compuestos heterocíclicos son formados por un carbono y un elemento. Compuestos organometálicos. Estos compuestos son enlaces de un carbono y un metal, por ejemplo, dimetilcadmio y bromuro de metilmagnesio. Carbohidratos. Los carbohidratos funcionan como una reserva energética, ya que pueden utilizarse de manera inmediata porque los dispensos energéticos tienen la capacidad de moverse rápidamente para producir glucosa en caso de ser necesaria. Funciones de los compuestos orgánicos. Proteínas. Las funciones de las proteínas son específicas de cada una de ellas y permiten que las células mantengan su integridad, defenderse de agentes externos, reparar daños, controlar y regular funciones, etc. Todas las proteínas realizan su función de la misma manera. Lípidos. Los lípidos presentan 4 tipos de funciones. Función de reserva. Son la principal reserva energética del organismo. 1 gramo de grasa produce 9.4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que proteínas y glúcidos solo producen 4.1 kilocalorías. Polímeros son macromoléculas formadas por la unión mediante enlaces covalentes de una o más unidades simples llamadas monómeros. Unidad molecular. Los carbohidratos están compuestos por una molécula de carbono, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Los lípidos tienen una molécula de carbono y 2 moléculas de hidrógeno. Las proteínas. Las proteínas o prótidos son biopolímeros formados por un gran número de unidades estructurales simples. Todas las proteínas tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y casi todas poseen azufre. Ácidos nucleicos. Cada nucleodo
es una molécula compuesta por la unión de 3 unidades: un monosacárido, o sea, una pentosa, una base nitrogenada y uno o varios grupos fosfato. Ácido ribonucleico. Intervienen todos los tipos de ARN, el mensajero o ARNM. Maduro, que es el que transporta la información genética del ADN desde el núcleo al citoplasma. El ribosómico o ARNR, que es donde se produce la unión de los aminoácidos para formar las proteínas. Y de transferencia o ARNT, que transfieren las moléculas de aminoácidos a los ribosomas para posteriormente ordenarlos alrededor de la molécula de ARN. Grupos funcionales. Carbohidratos. Los carbohidratos pertenecen al grupo funcional hemicetal. Lípidos. Metileno. Este es el nombre del grupo funcional al cual pertenecen los lípidos. Ácidos nucleicos. Fosfato. Se hallan en los nucleótidos, tanto en los que forman parte de los ácidos nucleicos ADN y ARN, por ejemplo. Proteínas. Grupo amida. En las proteínas, a este grupo se le denomina enlace peptídico. Identificación de los compuestos orgánicos. Un compuesto orgánico se reconoce porque al arder deja un residuo negro de carbón. Al comparar el estado físico y la solubilidad de diferentes compuestos orgánicos, nos percatamos de que pueden existir en estado sólido, líquido o gaseoso y que la solubilidad varía en el agua desde los que son totalmente insolubles hasta los componentes solubles. Compuestos orgánicos en productos de limpieza. El jabón. Hoy en día se fabrican jabones de diferentes colores y olores como los medicinales, humectantes, de tocador, para ropa delicada, piel delicada, entre otros. Compuestos orgánicos en las fibras. Las fibras naturales se forman principalmente por largas cadenas carbonadas que provienen de plantas o animales. Por ejemplo, el algodón y el lino son de origen vegetal y están formados por celulosa, un biopolímero del azúcar llamado glucosa. La seda y la lana son de origen animal y están formadas por largas cadenas carbonadas que contienen además nitrógeno y azufre. También los podemos encontrar en fibras sintéticas, ya que estas están formadas por polimerización. Algunas de estas son el nylon, el rayón, el poliéster, el dracón, el tergal. Estas fibras tienen la propiedad de arder con mayor facilidad que las naturales. Compuestos orgánicos en los combustibles. La mayoría de la energía consumida en la sociedad proviene de los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural, los cuales son agotables y contaminantes. Estos combustibles son hidrocarburos que varían en lo largo de su cadena carbonada y contienen nitrógeno, azufre y oxígeno. Carbón. Se presenta de varias formas: el lignito con bajo contenido de carbono, la hulla con mayor contenido de carbono que el lignito, aunque contiene azufre, que contiene gases azufrados por la combustión y que son responsables de la formación de lluvias ácidas. Gas natural. Se desprende de los yacimientos y se usa ampliamente como combustible en cocinas y automóviles. Compuestos orgánicos en alimentos y medicinas. Ácidos grasos. Se presentan en grasas y aceites y pueden ser saturados e insaturados. Ácido acético es un líquido de olor penetrante que se usa en la condimentación de alimentos. El conocido vinagre se le emplea en la producción de plásticos, de productos de limpieza y productos farmacéuticos, en tintorería y en síntesis de decolorantes. Ácido cítrico es un sólido incoloro de sabor ácido que se encuentra en muchas plantas y frutas cítricas como el limón, la naranja, la mandarina, la toronja, etc. Se utiliza para preparar bebidas cítricas en farmacia, en industria textil y de curtidos. Ácido ascórbico o vitamina C. Es un compuesto de sabor ácido agradable, hidrosoluble, de fácil oxidación, se funde durante la cocción de alimentos y es esencial en la dieta humana porque el organismo no lo produce. Lo podemos encontrar en frutas cítricas, previene las infecciones y la gripe común.
Ácido acetalicílico es un sólido de color blanco, es poco soluble en agua y es conocido como la aspirina. Algunos compuestos orgánicos que utilizamos diariamente. La mayoría de los alimentos, frutas, harinas, aceites comestibles, carnes, medicamentos, tranquilizantes, antibióticos, aspirinas, fibras naturales, algodón, lana, seda, fibras artificiales, dragón, nylon, orlón y rayón utilizados para la fabricación de telas para vestir, bebidas alcohólicas, vinos y sidras, insecticidas, detergentes, desinfectantes, colorantes, recipientes plásticos, gas de cocina, combustible para motores, gasolina, etc. Para concluir voy a dar un breve resumen sobre las funciones más importantes de los compuestos orgánicos. El número 1 es formar la materia viva en vegetales y animales, prótidos, lípidos y glúcidos. El número 2 es formar el material genético y transmitir los caracteres hereditarios. Y el número 3 es formar energía o ATP, que es el azúcar más aminoácido o proteína más fosfato. Y el número 4 es la base de la alimentación de los animales heterótrofos y para la elaboración de sus alimentos en vegetales, que son para los autótrofos. Esto sería todo de nuestra parte. Hasta la próxima. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good